Bienvenidos, bienvenidas mis queridos amigos y amigas de Leo. ¿Cómo están? Hoy vamos a estar viendo qué es lo que está pasando entre tú y tu persona especial. Como siempre, muchas gracias por estar aquí. Si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a suscribirte. Me encantaría tenerte como suscriptor o como suscriptora. También te invito a participar en el sorteo de una lectura de tarot conmigo. Si te gustaría participar, solamente debes suscribirte al canal, darle un me gusta a este video y dejarme tu pregunta al tarot en los comentarios. Atentas a las notificaciones de YouTube, porque al ganador o ganadora del sorteo le estaré respondiendo su pregunta al tarot en los mismos comentarios, ¿ok? Leo, también tengo hasta un 40% de descuento en las lecturas de tarot conmigo, así que si te gustaría adquirir una lectura de tarot, puedes entrar a mi sitio web o a mi tienda de Etsy, que está todo aquí abajito en la descripción de este video, o también te la estoy dejando en el primer comentario. Leo, si esta lectura no resuena contigo, te invito a ver tu signo lunar, tu signo ascendente. Puede ser una lectura espejo también. Toma lo que resuena y el resto suéltalo, déjalo ir. Puede ser un mensaje para otra persona, ¿ok? Vamos a sacar la última carta y vamos a comenzar a ver las energías generales entre ambos, ¿no? ¿Ya estamos listos? ¿Listas? Ya para comenzar, vamos a mirar la energía general. Bien, tenemos la carta del loco. Acá alguien puede estar sintiendo falta de compromiso por parte de su persona especial y esta carta tiene algún dejo de inestabilidad, ¿ok? Pero con el 9 de copas tenemos algo interesante aquí, ¿vale? Este 9 de copas nos habla de una relación profunda y que los sentimientos pueden ir creciendo en el tiempo. Para esto se requiere compromiso, comunicación y tener planes en común. Puede haber mucha dulzura y felicidad en esta conexión, pero también hay como sentimientos mezclados, ¿no? Hay una falta de compromiso, pero al mismo tiempo hay una conexión muy bonita, ¿vale? Acá tenemos la carta del diablo. Esto me llama un poquitito más la atención, ¿no? Hay algo kármico aquí que tenemos que mirar. Muchas veces la carta del diablo nos habla de una conexión que está un poco más basada en lo físico. Quizá por eso también sentimos alguna especie de falta de compromiso en ese sentido. Muchas veces nos habla de relaciones un poco más superficiales. También nos puede estar hablando de que tu persona está en una relación kármica en este momento, pero eso va a resonar solamente con algunos de ustedes. Hay mucha pasión, claro, se ve algo muy interesante, muy bonito, pero también hay algunos matices negativos, como se puede observar alguna especie de falta de compromiso. Y esto nos puede estar generando bastante ansiedad también, estos dolores, ¿no? También pueden ser ciertos aspectos más de ilusión. Por eso es importante aclarar la información antes de llegar a cualquier conclusión. Este 9 de espadas que tenemos aquí nos está hablando de, es importante poder hacer una reflexión profunda acerca de la relación y aclarar las cosas si es que tú sientes que la pareja ha sido deshonesta o que hay falta de compromiso. También nos dice, no te dejes llevar por la imaginación. Muchas veces la mente de nosotros se pasan muchas películas. En Chile le decimos, hay muchos rollos, se pasan muchos rollos que muchas veces no están ajustados a la realidad, ¿ok? Entonces nos dice también que estas tensiones entre ustedes, estos malestares, pueden ir cediendo porque lo peor ya ha pasado por lo general y aún se puede construir un poco más allá si nos basamos en este 9 de copas y pasamos de la energía de la falta de compromiso o también un poco de codependencia, ¿vale? Pero vamos a mirar tu energía y también la de tu persona especial. Vamos a ver tu energía. Tú tienes el rey de copas al reverso. Ojo con la codependencia emocional. Ya nos hablaron un poquitito acerca de esto. Las emociones sí pueden ser bastante intensas, pero a la vez inestables, ¿no? Y esto también nos puede estar preocupando bastante. Como el me quiere o no me quiere, ¿ok?
puede haber cierta confusión aquí. Pero es importante hacerse cargo de uno mismo, de los sentimientos de uno mismo y no esperar la validación de la pareja, ¿ok? Es necesario terminar con esa especie de codependencia para darle un ciclo nuevo. No esperes la validación de tu pareja, sino que dátela tú a ti mismo o a ti misma, ¿vale? ¿Qué tenemos aquí con la energía de tu persona especial? Tenemos un 3 de copas. Muchas veces esto nos está hablando de recuperar un amor que está perdido y mira, se puede ir soltando esta energía del diablo, porque esta persona si quiere algo sólido contigo. Tenemos un 10 de pentáculos aquí y este 10 de pentáculos nos está hablando de mucha felicidad, de disfrute. Es como si esta persona quisiera celebrar bastante contigo, ¿ok? Quisiera algo. Hasta incluso como convivir o vivir contigo. Y esta persona no quiere tener problemas tampoco, ¿no? Y tenemos un 7 de pentáculos aquí. Esto nos puede estar hablando de crecimiento. Siento que toda esta conexión tiene que ver con soltar las preocupaciones también y darle el espacio a que la conexión se forme de una manera mucho más sólida, ¿ok? Los problemas pueden ir mejorando aquí. Me gustaría ver un par de cartas para tu persona especial. ¿De qué se trata esta energía del diablo? Ok. Es como si tu persona estuviera en alguna especie de situación compleja que tiene que soltar. Tenemos un 2 de bastos al reverso. Es como si en estos momentos hubiera desconexión, pero los sentimientos están ahí. Entonces me llama la atención. Es como si se estuviera cuestionando también algunas cosas con respecto a la conexión, ¿vale? Ay, qué tremenda lectura para tu persona especial, porque los sentimientos están ahí, pero aparenta ser que hay algo más que está pasando y que tenemos que observar. También, es como si el futuro o la proyección de esto estuviera un poco puesto en duda. Quizá también tu persona especial tiene sus propias preocupaciones con respecto a la conexión. Y es como si no se entregara plenamente, pero aún así te está mirando y quiere formar algo serio contigo. Vamos a mirar un poco más. Y quiere tener alguna especie de comunicación, arreglar ciertas cosas contigo, mostrar sus verdaderos sentimientos con la carta de la luna al reverso. Claro, para muchos de ustedes su persona está en una conexión kármica, disculpen, con otra persona que tiene que soltar sin duda y volver a levantarse para tener algo mejor contigo. Vamos a ver. Ok, es importante conectarse con su intuición. Es como si tu persona no estuviera haciendo las cosas bien en este momento y tuviera muchas cosas ocultas. Mira, tenemos 3 reinas acá. A pesar de que esto se pueda solucionar, a mí me gustaría ver si esto es lo más conveniente para ti. Porque habiendo 3 reinas acá es como si tuviera 3 opciones. En ese sentido, quizás una persona también que si bien te ve a ti como la conexión más seria, cuando ya estamos en estos triángulos o cuartetos amorosos, no sé qué será, me parece un poco complicado. Me gustaría ver algunos mensajes de tu persona especial para ti. Quisiera aclarar esta situación. La veo todo como muy ambiguo en el mundo de tu persona especial, a pesar de que haya mucho deseo hacia ti. No sé si realmente hay una proyección que sea como sustentable en el tiempo. Entonces me gustaría entrar en lo más profundo, ¿ok? ¿Qué te dice esta persona? Siento que me estás dejando atrás, no estoy disponible. Repito nuestras conversaciones constantemente en mi cabeza. Es como si hubiera algo más que no le permitiera estar contigo. Es muy extraño. Entonces es muy natural que tú sientas esa inestabilidad y que sientas también como la necesidad de aclararte, incluso terminar ciertas cosas. Esto se podría llegar a sanar, pero en serio quisiera ver si es que vale la pena. Te dice,
Yo sé que era una distracción de tu dolor y es tiempo para mí para sanar. O sea, antes de cualquier otra cosa, esta persona tiene muchas cosas que soltar. Y a pesar de querer algo contigo, aparentemente su contexto está bastante complicado. Y tiene que cortar ciertas cosas. Es como si estuviera muy a la defensiva con los temas del amor. Es como si el chance que hubiera aquí sea bien pequeño. Está, pero es muy pequeño. Me gustaría mirar un poco más. ¿Qué lectura más enredada? Espero que la estén pudiendo entender porque la verdad es que con estas cartas yo la entiendo un poco a medias. ¿Qué te dice Leo? Sal de tu zona de confort. Es un tiempo para dejar ir la negatividad porque la prosperidad viene en camino. Un tema personal llega a su resolución y es momento de meditar y contemplar. La energía está ganando momentum y necesita un poco de balance. Y siento que no me está diciendo mucho la lectura. Vamos a intentar descifrar esto de la mejor manera posible, lo prometo, Leo. Así que quédate ahí porque me gustaría ver esto a un nivel un poco más profundo. Me gustaría saber si es que esta conexión es recomendable para nuestros Leos. ¿Qué opinan los guías espirituales en este sentido? Porque yo te veo a ti no pasándola muy bien tampoco, ¿no? Casi como si estuviéramos esperando algo. Muchas gracias, guías espirituales. Yo sé que esta persona quiere algo con Leo, pero vale la pena. Dice, escucha tu intuición y deja ir. Hay cambios felices para ti cuando tú dejas ir y puedes encontrar una resolución pacífica en esto. Y ya estás listo, es como si estuvieras listo o lista ya para soltar. Te dicen, busca una señal en el futuro próximo. Mantente positivo. Y hay abundancia para ti de una forma u otra. Hay algo acá que es importante soltar. ¿Será esta conexión que no nos está sirviendo para nuestro crecimiento personal? Bueno, esta persona ya nos está anunciando que no está disponible emocionalmente, ¿no? Me gustaría ver un poco más lo que tiene que ver con la resolución de esto. Insisto, que es como si tu persona estuviera en un contexto o en un espacio de su vida muy, muy, muy complicado. Entonces está como muy a la defensiva, pero el cariño está, es genuino. Las resoluciones también ¡Qué locura! Porque la resolución que tenemos acá es la carta del juicio. Es importante hacerte replanteamientos, pero esta carta muchas veces nos habla de reconciliación y de unión. ¿Qué lectura más enredada? O sea, está toda la posibilidad acá para que realmente esto funcione. ¡Ay, qué complejo, qué complejo! Me gustaría mirar un poco más. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué necesitamos saber acerca de esta conexión? Estamos en una posición muy complicada. Quédate hasta el final porque vamos a estar viendo cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial. A mí me llama mucho la atención esta lectura. Mira. Ok. ¿Qué nos dice? La razón de por qué tu persona puede no estar emocionalmente disponible en este momento es porque está sanando situaciones familiares. Pero sin duda quiere reconciliarse contigo y te dice, tú mereces amor. Pero siento que el viaje para llegar a eso es muy complejo. Tu persona tiene que soltar muchas cosas. Pero es como si estuviera sus sentimientos muy ocultos, bien al fondo. Ok. Vamos a mirar entonces cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Me gustaría que me lo dejara todo más claro la lectura. Espero que se lo esté dejando claro a ustedes porque a mí me da esa sensación de que hay algo acá que
que nos falta mirar hay algo que no me deja cerrar como el ciclo aquí en esta lectura. Como que hay que ver algo más. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es la siguiente acción a tomar por parte de la persona especial de Leo hacia Leo? Los enamorados. Ay, ay, ay. Esta persona está como en un espacio de meditar. Siento que le cuesta dejar todo eso que tiene que dejar atrás, le cuesta y le resulta muy inestable. Pero el amor que tiene hacia ti definitivamente es sincero. Y es como si bien ahora la energía se ve bien mala, es como que repentinamente hay un cambio acá y una determinación por parte de tu persona especial para ir hacia ti. Y podemos esperar un mensaje inesperado de esta persona. Es como si tú ya te hubieras dado un poco por vencido y de repente esta persona vuelve y quiere la unión contigo con la carta de los enamorados. La verdad, Leo, creo que esta lectura me deja más confundida de cómo la comencé, pero espero que te esté ayudando y para ustedes sea más claro. Yo sé que a veces esto me pasa y alguien me dice en los comentarios, no, yo la entendí perfecto, así que voy a hacer esa apuesta de que hay alguien que por ahí sí le está ayudando y que sí la están pudiendo entender bien. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Algún consejo para Leo? Las mejores cosas pasan cuando tú no lo estás esperando. Suelta tus preocupaciones, concéntrate en otra cosa y ve qué pasa. Me gusta esto porque nos dice, bueno, después de toda esta inestabilidad, Leo, enfócate en ti, haz otra cosa, suelta la energía de preocupación en esta conexión y posiblemente cuando nosotros ya hayamos soltado a esta persona porque sentimos que esto es mucho para nosotros, es cuando esta persona vaya a retornar. Y ahí es tu juicio decidir si es que esto es lo mejor para ti o no. Ese ya es tu juicio, ¿vale? Vamos a sacar un par de dijes para ustedes. Como cuando menos lo esperas, esta persona va a volver a ti. Tenemos la carta de la pluma, nos hablaron mucho acá, busca una señal, meditar también. Busca los signos, las señales. Tenemos la herradura también, esta es un dije que nos habla de que esto se trabaja en el tiempo. Y con la flor de loto también tenemos la espiritualidad. Conéctate con tu espiritualidad, conéctate con las señales que vienen desde el universo hacia ti. Con la herradura también siento que es algo que se va forjando en el tiempo, pero que puede llegar a florecer muy bien si es que ustedes así lo desean. Si es que tú sientes que esta ya no es la conexión para ti y que te está haciendo sufrir más de lo que te está haciendo bien, puede ser un buen momento para retirarse también, ¿no? Bueno, siento que hay muchas cosas en el aire, ¿no? Quizá está esa energía de confusión o que no hay nada muy concreto en la conexión en sí, y con esa es la sensación que me estoy quedando. Pero el principal consejo que tengo para ti, Leo, es suelta y confía en que el universo te está dando lo mejor para ti. Y es casualmente ahí cuando esta persona retorna a hacer una búsqueda de esa reconciliación. Cuando menos lo esperas, vuelve a ti. Ok, Leo, lo vamos a dejar hasta aquí. Espero poder ayudarte de mucha mejor forma en las próximas lecturas, que a todos nos quede más claro lo que está pasando aquí. Cuéntenme en los comentarios también, así yo entiendo qué es lo que están viviendo, qué es lo que están pasando. Y muchísimas gracias por estar aquí y llegar hasta el final de este complejo video. Y nos vamos a estar viendo con próximas lecturas, así que tengan un maravilloso día. Un abrazo desde el alma. Namaste.